Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 228, parte tercera, Filosofía escolástica, capítulo 8, La mística, 224, Hugo de San Víctor, Razón y fe. San Bernardo contrapone la vida mística a la investigación escolástica. Aquella es considerada como la vía de la humildad y de la renuncia a toda autonomía humana. Las dos vías, en cambio, se funden armónicamente en Hugo de San Víctor y concurren a formar en él una de las personalidades más notables del mundo medieval. Hugo nació en 1096 en Hartingham, Sajonia, y se formó en el monasterio de Amesleben, cerca de Halberstadt. Luego, desde 1115 en adelante, estuvo en el monasterio de San Víctor, de París, y desde 1133 hasta el 1141, año de su muerte, fue maestro de este monasterio. Hugo es, en primer lugar, autor de una introducción a la filosofía y a la teología, que tiene por título Eruditionis Didascalia Libri 7, o más, brevemente, Didascalion, cuyos primeros 3 libros están dedicados a las artes liberales, otros 3 a la teología y el séptimo es un escrito sobre la meditación. De los 4 libros, el del de ánima, solamente el cuarto pertenece a Hugo, mientras el segundo pertenece probablemente a Alquerio de Clairvaux. La obra mayor es el de Sacramentis Christianae Fidei, que fue compuesta en los años 1136 a 1141. Esta obra es la primera suma teológica medieval. El fin declarado de la obra es el de ofrecer un fundamento a la intención alegórica de los misterios cristianos. En tales misterios, en efecto, Hugo distingue la alegoría, que es su significado fundamental, la historia, que es su significado literal. Hugo pretende ofrecer una guía para poder leer las escrituras con criterio seguro y conseguir una reconstrucción alegórica que se sustraiga a la disparidad de pareceres. Al lado de estas obras de investigación escolástica, Hugo ha escrito numerosos opúsculos místicos: De Arca Noe Mística, De Arca Noe Morali, de Arca Anime, De Vanitate Mundi, etc. La posición de Hugo frente a la ciencia es decididamente opuesta a la de Bernardo. Nada hay inútil en el saber. Apréndelo todo, dice, verás después que nada es superfluo. La misma ciencia profana es útil a la ciencia sagrada, a la cual está subordinada. Todas las artes naturales sirven a la ciencia divina, y la sabiduría inferior, rectamente ordenada, conduce a la superior. En vez de contraponer entre sí la ciencia profana y la ciencia sagrada, la fe mística y la investigación racional, Hugo procura establecer entre ellas un armónico y coordinarlas en un sistema único. Sí, en efecto, coordina la vía mística y la investigación racional. Hay dos modos y vías a través de los cuales Dios, que permanece meramente escondido al corazón del hombre, puede ser conocido y juzgado: la razón humana y la revelación divina. La razón humana emprende de 2 maneras la investigación de Dios, en sí y en las cosas que están fuera de sí. De modo semejante, la revelación de Dios obra de 2 maneras para disipar la ignorancia o la duda del hombre, con la iluminación interior y la doctrina transmitida exteriormente y confirmada con milagros. Los caminos de la razón son dados por la naturaleza, los caminos de la revelación por la gracia. Una y otra del interior y del exterior del hombre para conducirle a Dios. Y así como se coordinan entre sí, respecto al único fin del conocimiento de Dios, la investigación racional y la revelación, así se coordinan también entre sí hacia el mismo fin los objetos de la investigación humana. Hugo distingue todos los objetos posibles en 4 categorías, determinadas por su relación con la razón humana. Algunas cosas se derivan de la razón, otras están conformes con la razón, otras están por encima de la razón, otras finalmente contra la razón. Las cosas que proceden de la razón son necesarias,
Las conformes a la razón son probables, las que están por encima de ella, admirables, las contrarias, imposibles. Las primeras y últimas excluyen la fe. Las primeras, al derivarse de la razón, son absolutamente conocidas y no pueden ser creídas porque se conocen. Las otras no pueden ser creídas porque la razón no puede descansar en ellas. Pueden, por lo tanto, ser objeto de la fe las cosas que están conformes con la razón y las que están por encima de la razón. En las primeras, la fe está sostenida por la razón y la reflexionada por la fe. Si la razón no comprende su verdad, con todo, tampoco obstaculiza a la fe en ellas. En las cosas que están por encima de la razón, la fe no puede ser ayudada por la razón, que no comprende lo que la fe cree. Sin embargo, hay en ellas alguna cosa que avisa a la razón para que venere la fe, aun cuando no la comprenda. El dominio de la investigación racional se distingue aquí rigurosamente del de la fe, como el dominio de la necesidad lógica absoluta. La fe no tiene lugar en lo que, por ser absolutamente demostrable, es absolutamente evidente. Pero, por otro lado, la fe no se opone a la razón, porque su objeto no es lo creíble, sino lo probable y lo admirable, lo que se aproxima a la razón o la trasciende, pero no la niega. El principio de Santo Tomás, la gracia que completa la naturaleza sin destruirla, encuentra aquí su primera formulación clara. A esta clasificación de objetos del conocimiento corresponde la clasificación de las correspondientes visiones subjetivas. Estas actitudes son la negación, la opinión, la fe, la ciencia. La negación, la opinión y la fe se dirigen no a la cosa, sino a lo que se oye decir de la cosa. Solamente en la ciencia la cosa misma está presente realmente. La ciencia es conocimiento perfecto, porque está convalidada y garantizada por la presencia misma de su objeto. Se ha visto cómo la ciencia es también el único conocimiento necesario, y esta necesidad le viene de la lógica, que es su instrumento indispensable. Las ciencias experimentales como la física suponen las ciencias puramente lógicas, como la lógica misma y las matemáticas, puesto que el experimento es falaz y solamente en la pura razón reside la garantía indiscutible de la verdad. De Abelardo, Hugo toma la teoría aristotélica de la abstracción. Las matemáticas y la física constituyen, gracias a la abstracción, su objeto respectivo. Las matemáticas consideran distintamente los elementos que en las cosas naturales se encuentran confundidos juntamente. Y así, mientras en realidad la línea no existe nunca sin superficie y volumen, la razón considera en las matemáticas la línea en sí misma, prescindiendo de la superficie y del volumen. Y esto porque la razón con frecuencia considera las cosas no como son, sino como pueden ser, esto es, no en sí mismas, sino con referencia a sí misma. De la misma manera, la física considera distintos uno de otro a los elementos que en los cuerpos del mundo se hallan confundidos, esto es, el fuego, la tierra, el agua y el aire, y considera cada cuerpo como un producto de la composición y de la fuerza de tales elementos. Como muchos representantes de la escuela de Chartres, Hugo admite la composición atómica de los elementos y afirma el principio de la conservación de la materia, principio que apoya en la autoridad de Percio.